sobre el periodismo bajo acoso en territorios hostiles. Para esta conversación tan importante me emociona invitar a los responsables de guiarnos y quiero pedirles si ustedes pues quieren tomar alguno de los traductores que tenemos en la parte de afuera, están disponibles para las personas que no hablan español. Para empezar, vamos a recibir a un promotor incansable de la ética y la libertad periodística. Es director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Su trabajo impulsa una prensa más transparente, más responsable. Queremos recibir con un fuerte aplauso al señor Rodrigo Salazar Zimmerman. Ahora recibamos a un defensor de la verdad. También ha enfrentado los mayores desafíos con valentía, con compromiso. Es secretario general de SOS Journalistes en Haití. Su voz representa la resistencia del periodismo en esta parte del Caribe. Con ustedes, Joseph Guiller Delva. Muchísimas gracias, señor Joseph, por acompañarnos. A continuación, quiero hablar también de otra persona que se integra a esta conversación. Es un referente de periodismo independiente, crítico y con visión de futuro. Es director de Prensa Libre de Guatemala, líder regional de la Sociedad Interamericana de Prensa. Démosle la más cordial bienvenida y un aplauso, por favor, al señor Mario Alejandro Sandoval. Por último, recibamos a quien estará moderando este panel. Es un abogado, escritor y promotor de una prensa ética y moderna, director periodístico de La Voz del Interior en Argentina, un pensador que impulsa la evolución del periodismo responsable. Él es Carlos Jornet. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, un gusto estar compartiendo con ustedes. Esta mañana en uno de los paneles se hizo un análisis de la anatomía del autoritarismo, es decir, de cómo algunos gobiernos empiezan a desarrollar una estrategia similar en todo el continente para ir concentrando el poder y de ese modo tener primero el control de la prensa y en general de la justicia también, y luego avanzar sobre el resto de los poderes. Lo que ahora nos toca analizar es algo similar pero con sus diferencias, porque en los tres ejemplos que tenemos aquí son países que viven bajo acoso, el periodismo vive bajo acoso en territorios realmente hostiles, pero no siempre con la acción directa del Estado. En algunos casos con su indiferencia, en otros casos con acción sí concreta de al menos algún poder del Estado, y en otros casos con la virtual desaparición del Estado, es decir, con la pérdida total de la institucionalidad, como es el caso de Haití, primera democracia de América, pero que hoy está viviendo una situación de anarquía prácticamente terminal. Entonces, me gustaría comenzar con el caso de Haití, primero porque, aunque muchos de ustedes tal vez no lo sepan, desde la Sociedad Interamericana de Prensa hemos colaborado para que
Joseph pudiera salir de ese país porque vivía ya una situación de asedio muy difícil de soportar y corría peligro su vida. Así que hace muy poco tiempo él emigró, salió de Haití y hoy nos honra con su presencia. Pido un fuerte aplauso por su lucha. Gracias. Gracias. Yeah. Uh, the situation in Haiti is probably the only place you can find such a situation because the country is governed by gangs. I don't know if you understand. You're living in the country as journalists, and every day that are gangs making decisions in the country. That is crazy. And uh, yeah, I mean, the situation in Haiti cannot be described because it is so crucial. And unfortunately, we have people like you, Carlos, and like IPA and CPJ and several other organizations trying to support the journalists in Haiti that are in a situation very dangerous. I think it is the most dangerous place to be a journalist in the almost in the world, because in Haiti we are abandoned in the hands of gangs. That cannot be worse when you have gangs actually leading a country, saying what should be done, and if you're still alive, that's the will of the gangs, because anytime you can be killed, and particularly for journalists trying to dig into the problems, the daily problems, the corruption, and the human rights abuses, and every day those journalists are exposed to danger. And for example, there's one baby that was killed by bandits in the fire. They grabbed the baby from the hands of the mother, and they sent the baby to the flames, burning flames. And journalists couldn't even talk about it much because they fear the gangs supported by the government, because I have to say that the gangs, they're not acting only by themselves, because they have people even within the government supporting them, which is really appear unreal, because you could say even the government is a problem, but you would say at least they'll try to give some protection. But that is total chaos, and the government in Haiti is not doing anything. And that's why also I am here today, because I had to flee the country, because there were who was there coming to get me, to kill me, and I personally had to take refuge in Miami, and I came here to ask for your support. But the support I think Haiti really needs is for all the countries that are defined as democracy, that they could pay attention to what is going on in Haiti, because it's like nobody cares, and people are dying. I just explained what happened to baby, and the mother of the baby was killed afterwards. She died because of what she witnessed in her eyes. Her baby being thrown into flames, burning flames, and finally the mother also died. And that strategy, that is a humanitarian crisis and extreme situation. And we think that through the media, we should carry the word
to sensitize the UN, the OAS, and other organizations in the US, United States, and France, and Canada that are present in Haiti, that are making also the rules to deal with the situation. Thank you. Gracias, Joseph. Realmente la situación se ha ido agravando año tras año en Haití. Después vamos a volver contigo para que nos digas qué imaginas que puede pasar para que Haití pueda empezar a salir de ese caos que hoy vive y cómo reorganizarse. Pero ya vamos a pasar a eso. Yes. Me gustaría continuar con Mario Alejandro. El caso tuyo es de un país donde se vivió un régimen complejo, donde el presidente Alejandro Giammattei tenía una postura muchas veces confrontativa. El cambio de gobierno con la asunción de Arévalo abrió una luz de esperanza, pero hay situaciones que no se han logrado corregir. Por un lado, el ataque a periodistas, sobre todo en zonas más alejadas del país, y por otro lado, la subsistencia de periodistas en prisión. El caso más concreto es el de José Rubén Zamora, que ya lleva 3 años prácticamente tras las rejas y sin un horizonte claro de cuándo puede terminarse, por lo menos de resolver su situación, porque ni siquiera hay una sentencia firme contra él. Cuéntanos un poco cómo se está viviendo esta situación con un Ministerio Público Fiscal que sigue teniendo una postura muy adversa al trabajo periodístico. Gracias. Sí, efectivamente, digamos, hay que decir que el Ministerio Público sigue en las acusaciones y procedimientos en contra de Zamora, pero digamos, ahí en el caso particular es importante mencionar que básicamente, no, como lo hemos dicho antes, no lo dejan defenderse. O sea, no es como que vienen las acusaciones y pruebas y demás, sino simplemente no lo dejan defenderse y hacen que todos los procedimientos sean mucho más tardados de lo que usualmente pueden ser tardados o durar los procesos legales en el país. No es solamente en el caso de José Rubén, Zamora, quien está siendo, digamos, en este momento víctima de esto. También hay acusaciones, que la palabra de moda es espurias, ¿verdad? Sin mayor significado o base hacia otros medios, ¿verdad? La Hora es otro periódico, Ahora Digital, que está sufriendo acusaciones de diversas índoles, sin pies ni cabeza. Y eso hace que digamos, en general, los medios y periodistas tengan que tomar acciones de precaución en las coberturas, lo cual no quiere decir que no se hagan las coberturas, simplemente que hay que, digamos, hacerlas con bases, con contenido verificado, etcétera, para que sea más difícil, bueno, recibir ataques legales, ¿verdad? Otro problema que hay es, digamos, en esta modernidad, ¿a qué definimos? En Guatemala la ley de emisión del pensamiento defiende la libertad de expresión, pero además establece procedimientos específicos para las acciones legales en contra de algo que se diga o escriba en un medio de comunicación. Pero eso habla de medios cuando la ley se hizo existían básicamente 3 tipos, no existía lo digital. Entonces ahora un área que debe mejorarse y que tenemos pero que da miedo tocar esas leyes porque, ¿verdad? No sabes qué puede pasar. Abre una puerta difícil. Sí, es qué es un medio de comunicación y quién es un periodista, digamos, ¿verdad? Porque yo puedo opinar en mi red social, eso es cierto, pero eso no necesariamente ante la ley me hace periodista. Entonces ahí es donde hay algunos, digamos, elementos que juegan en contra de la capacidad de informar. Es correcto lo que dices, digamos, el nuevo gobierno, no quiero decir que es un gobierno, digamos, bueno con la prensa, pero digamos que yo percibo y creo que es en general, da el acceso a la prensa y no tiene preferencias, digamos, con algún medio u otro. Por ahí habrá algo en particular, en un momento muy puntual, pero hay una percepción
que se puede trabajar con él. Se quejan como todo y eso, mejor que se quejen, o sea, eso es bueno. Quiere decir que hacemos el trabajo bien. Estaba haciendo un buen trabajo. Pero digamos, pero el gobierno no tiene, digamos, en este momento un poder lo suficientemente grande para promover el cambio digamos, de acciones en contra de la prensa per se. O sea, tenés un Congreso que no lo controlan, que no tienen, no lo deberían controlar, pero digo, que no tienen liderazgo en el Congreso de la República, no tienen un liderazgo en el sistema judicial, que por sí mismos están en procesos muy difíciles de ordenamiento y de control. Así que no necesariamente, porque a veces se tiende a pensar, si el gobierno cambió, entonces también va a cambiar el sistema judicial. El gobierno, en este caso, está demostrado que cambió, pero el sistema judicial sigue y las agresiones siguen, y pues Zamora es una prueba de ello. Y otros casos, como decía, en contra de otros medios, como La Hora, continúan, ¿verdad? No se detienen porque cambie el gobierno, ¿verdad? Muchas gracias. El caso de Perú es un caso un poco distinto, pero con muchas similitudes a los dos que hemos escuchado hasta ahora. Perú vive hoy una situación política muy especial, con apenas 7 días del nuevo presidente, pero ya con un marco de inestabilidad que torna complejo ver cuál va a ser el futuro de la actual administración y cómo va a seguir el proceso. Te aclaro desde ya que los argentinos, así como no vamos a defender el título de campeones mundiales de fútbol, no vamos a dejar que nos quiten el récord mundial de 5 presidentes en 11 días, así que no hagan esfuerzo en ese sentido. No, realmente es una situación muy compleja y que sin duda tiene consecuencias sobre la inseguridad. La inseguridad que se vive en distintas zonas del país y sobre el propio periodismo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo está primero la situación política y qué efecto tiene eso en el trabajo periodístico? Claro que sí. Muy buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? En primer lugar, quisiera tomarme un instante de la respuesta para agradecer en nombre del Consejo de la Prensa Peruana la misión de la CIP que realizaron en el Perú en marzo de este año. A ti, al presidente José Roberto Utriz, al expresidente Roberto Roc, a Carlos Lauría, porque fue una misión súper importante, y más que importante fue vital, diría. Más de 20.000 periodistas estuvieron representados a través de distintas asociaciones en las reuniones que tuvieron con ustedes. Y fue muy útil para nosotros escuchar en primera mano, digamos, qué estaba pasando en distintas zonas del país, porque no hablamos solo con la prensa de Lima, sino con prensa regional, ¿no? Y eso es un resultado en realidad de la situación que vivimos en el Perú los periodistas, ¿no? Creo que los peruanos que estamos aquí presentes podemos decir que en los últimos 25 o 30 años no había una situación de libertad de expresión como la tenemos ahora. Y creo que es importante entender un poquito cómo está la situación política en el Perú. Nosotros tenemos una especie de agujero negro en la política, ¿no? Todo político o institución que pasa por ahí se desmaterializa de alguna manera. Es como succionada, ¿no? Tenemos un presidente que tiene 7 días, una presidenta que duró 2 años y medio, un presidente que duró 6 días hace algunos años. Pero no pasa solamente con la presidencia, ¿no? También con la fiscal de la Nación, la fiscal general, que fue removida hace unas semanas, entró un interino, ha vuelto a regresar. No se sabe si la presidencia del Congreso se va a mantener o no. Entonces hay en realidad quien entra a una posición de poder político en el Perú, pero rápidamente es succionado, ¿no? Casi que se podría decir que en el Perú no hay política, ¿no? Tenemos en la región muchos gobiernos que, por más que son autoritarios o tienen tintes autoritarios, no lo estoy justificando, tienen algún tipo de norte, de plan de país a futuro. En el Perú eso no existe. No hay políticas públicas para nada. Tenemos una delincuencia feroz y el resultado, por lo general, o la estrategia es estado de emergencia, ¿no? Que sabemos que no funciona. Un transporte público que es un desastre, que está enquistado, donde hay mafias enquistadas. Y entre todo esto, pues en este agujero negro lo que está cogiendo un poco de agarre es una corriente corrupta, delincuencial, del crimen organizado, ¿no? Sobre todo la minería ilegal, que es ya más que el narcotráfico la principal industria ilegal en el Perú, ¿no?
También el transporte público informal en el Perú hay mucha informalidad, cerca del 80%. Y de estos nuevos emprendedores de la política, podríamos decirlo así, que representan a criminales o delincuentes, no entienden cuál es el rol de la prensa, porque más tampoco les importa, ¿no? Dentro de ese escenario es que este año se ha matado a 2 periodistas, de manera muy parecida, por cierto. Un balazo en una moto, presuntamente por pues, emisarios de alguna mafia que está dentro de un gobierno regional, al sur de Lima, en Ica, y en la selva peruana, en Loreto. Entonces, dentro de ese escenario es que uno dice, bueno, estamos desprotegidos. Pasa también, por ejemplo, que, claro, antes los políticos, ya sea muy conservadores o muy de izquierda, podían estar en desacuerdo con un periodista, pero no lo mataban, no lo denunciaban por cosas ridículas como acoso, ¿no? Una periodista llama a un general de la policía, no le contesta, le deja un par de mensajes de WhatsApp y eso es acoso, está denunciada por eso. Y claro, tenemos protestas constantes de ciudadanos que quieren que se vayan todos, ¿no? Salen a cubrir los periodistas y les tiran balines de plomo, les pegan, no los dejan cubrir. Mataron a un manifestante hace un par de días, otro está en estado de coma. La policía, ¿no? La policía. Y claro, ese es el resultado que tenemos en el Perú, ¿no? Si tú no sales a cubrir una protesta te puede caer un perdigón. Entonces, es muy difícil saber qué va a pasar más adelante. El candidato que está en el primer puesto de las encuestas para las elecciones presidenciales, que tiene 11%, es Rafael López Aliaga, es el alcalde de Lima, un trampito, ¿no? Llamado Porky por su semejanza con la caricatura. Es un enemigo de la prensa, ¿no? Ustedes lo vieron cuando estuvieron en Lima. Entonces es una tormenta perfecta la que tenemos en el Perú. ¿Y el Congreso qué postura tiene frente a toda esta situación en materia de leyes y de apertura al diálogo con las distintas fuerzas políticas? En los informes anuales o semestrales que hacemos para la CIP y en la Asamblea General hemos presentado usualmente al Congreso o al Ejecutivo como los principales agresores de la prensa. El Congreso lo ha sido históricamente, tiene una recatafila de proyectos de ley que no han sido archivados, que están dormidos, dando vueltas en el Congreso, que en cualquier momento, en una sesión de 11:30 de la noche, pueden aprobar una ley sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de consideración. Una de ellas es la que llamamos Ley Mordaza, que es una ampliación de pena de cárcel a periodistas que difamen, ¿no? Y claro, la difamación hoy día es cualquier cosa, se puede entender como uno quiera, ¿no? Como lo es el acoso, como es la figura de reglaje en el Perú. Entonces, claro, el Congreso es una de las grandes fuentes y sorpresivas incluso, porque a veces no sabemos qué se les puede ocurrir, qué cosa nueva pueden inventar. Voy a contar una anécdota. En la misión, uno de los dirigentes con los que hablamos fue con el presidente del Congreso y le expresábamos nuestra preocupación por la enorme cantidad de proyectos de ley que se presentaban prácticamente a diario y que eran rechazados y que tiempo después volvieron a ser presentados por el mismo congresal o por otro de distinta fuerza política. Entonces nos dijo, no, pero tranquilos, dice, esos proyectos se presentan pero nunca son aprobados, no hay una voluntad mayoritaria para ser aprobado. Nuestro avión creo que no había llegado a los 10.000 pies de altura cuando estaba siendo aprobado uno de los proyectos que nos preocupaban a nosotros, lo cual muestra también la falta de credibilidad de la clase política en esta materia, ¿no? Es decir, que dicen una cosa y practican la otra y bueno, permanentemente hay una forma de hostigamiento al trabajo periodístico. Me gustaría volver con lo que te decía Joseph. Yes. ¿Cuál es el futuro para Haití? ¿Hay un futuro para Haití? First, I think journalists have to play a more active role in any change that needs to take place in Haiti. But I understand that everything goes through security first.
Otherwise, nothing is going to happen. And particularly, when you have a government that is determined to silence the media because they don't know that what the people are going to respond to the kind of acts they've been posing, and journalists have become a big problem for them because they don't want the truth to be known. And one other thing that is also developing that is really preoccupying is that the government is using state money to finance people, even media outlets and journalists, to discredit other journalists doing a good job. And that is very frequent. And they've been accusing several journalists, including myself, as being linked to the gangs, which is absolutely unbelievable. And they carry out that kind of message to try to discredit people, and that is to be taken very seriously because other people don't know. Ordinary people don't know what they're talking about, but they're doing a campaign. Last time there was a journalist that was accused of links with the gangs, but he had nothing to do. But it is a way to try to silence the media. And I believe journalists around the world and in our region should do something like to be very active in denouncing this kind of practices, because we only journalists, we are the ones who can really carry out, bring about the message. And I think we are going to continue to do that. Thank you. Gracias, Joseph. Mario Alejandro, contabas recién un poco la situación que se vive en Guatemala en general. Me gustaría que profundizáramos un poquito sobre cómo es la realidad de los pequeños medios, de los medios más alejados de la capital, cuál es el avance que está teniendo el narcotráfico, otras formas del crimen organizado, y cuál es el grado de silenciamiento que van logrando en algunas regiones del país. Que nos amplíes un poquito sobre eso. Creo que en este periodo no hubo asesinatos de periodistas en Guatemala. Una desaparición, que hasta ahorita no lo puedo llamar asesinato, pero es desaparecido un comunicador que tenía su página en Facebook. Parece, sí. Primero que todo, digamos, Guatemala es un país pequeño y hay pocos medios de comunicación organizados, digamos, como tales, con determinado tamaño. Luego hay, en el interior del país particularmente, hay varios problemas que están funcionando juntos en contra de la libertad de expresión. Uno es el problema de la industria, per se. Segundo, la cercanía, o sea, muchos lugares del interior, particularmente en las fronteras con países como El Salvador y México, son zonas donde hay mucho control de, voy a decir, crimen organizado o narcotráfico o criminales, básicamente. Y tenés además un poder político regional también liderado o dirigido por estas organizaciones, donde el alcalde es o miembro o funcionario de esas organizaciones. Hay una complicidad manifiesta. Una complicidad, digamos, abierta. O sea, hay un alcalde por ahí que anda con una cantidad de oro en su pecho que te sorprende. O sea, no crees que debe ser de mentira, pero no, es oro de verdad el que tiene ahí. Y es una demostración de poder. Entonces, en el interior del país hay pocos medios o muchos medios chiquititos
que no son realmente un medio, sino es una persona que cree en el periodismo y que está haciendo su página de Facebook o su mensajes en X o qué sé yo, en Instagram, y ahí van tratando, pero no tienen ningún tipo de protección. O sea, entran y pueden ir a donde bien buenamente les permitan accesar las autoridades de cualquier tipo. Y yo lo que siento es que el problema no está trasladándose ya solamente a la cobertura noticiosa de las regiones, sino que ya grandes empresas, o sea, que no tienen que ver con medios, hay lugares a donde no pueden llegar. O sea, digamos, en la capital hay lugares donde el pago para que las maras o los maras gangs que mencionaba Joseph antes, no te maten a tu gente, pues ya sucede en el interior, en el sentido de si usted, hay una empresa en particular que ganó una licitación de generación de energía eléctrica solar en su terreno, en el interior, o sea, pero no va a poder producir o en un contrato del Estado porque el alcalde no lo autoriza a construir la garita de acceso y para hacer la pared perimetral para su obra. O sea, si empresas de esa magnitud se ven atadas de mano en una alcaldía pequeña, imagínate un comunicador o un periodista que está tratando de ir a entrevistar y detectar que el alcalde tiene un negocio extraño. Y lo que está sucediendo es que muchas veces la región A la llega a cubrir un periodista de la región C para que no lo dañen, lo maten, lo asesinen, lo secuestren o lo que sea. Pero finalmente no es del lugar, entonces hay notas que te van a quedar ahí como incompletas, si es que las puede publicar después. Pero al final del día, si las publica, recibe el acoso o la prohibición de ingresar a conferencias de prensa o a contenido o a información pública que necesite para hacer su trabajo. Pero esto que estás contando, bueno, revela también el alto grado de ausencia del Estado Nacional en las regiones más alejadas, porque si un alcalde tiene más poder que una licitación nacional. Eso te puede decir el tamaño de diferencias que hay en el país. Ahorita hay una nota de una autorización de fondos para que puedan funcionar para que puedan no irse a los fondos, al fondo común del Estado cuando no se ejecutan, sino que los alcaldes lo puedan utilizar. Y el presidente de la Asociación de Alcaldes le dijo al presidente de la República: si usted no lo autoriza, va a ver lo que podemos hacer y vamos a salir a manifestar, ojalá manifestar, a bloquear y a ponerle trabas de todo tipo. O sea, me parece a mí que Guatemala está muy cerca de convertirse en algo realmente ingobernable y lamentablemente eso pasa llevándose a la prensa, pero pasa llevándose a todo. O sea, no es solamente a la libertad de expresión, digamos. Pero que eso es lo que nos compete ahorita. Efectivamente, en muchas zonas, en varias zonas del país, no hay control estatal, no hay protección de ningún tipo para el trabajo periodístico y verdaderamente es un riesgo real pretender cubrir notas, ¿verdad? Sí, una situación muy parecida a la que comentabas recién, Rodrigo. Pero en Perú la situación de acoso judicial ha ido increyendo, ¿no? Es decir, cada vez hay más demandas, querellas, y son muchas veces demandas que exigen gran cantidad de recursos en tiempo, en dinero para ser afrontadas. Cuando estuvimos en la misión, escuchamos los testimonios de varios periodistas que son permanentemente hostigados. ¿Cuál es la posición que crees que ahí podría frenar ese tipo de acciones permanentes en materia de, teniendo en cuenta que bueno, el Poder Judicial tampoco acompaña como siempre, aunque de todos modos es uno de los pocos frenos que todavía existen en Perú, ¿no? Porque el Parlamento claramente no y el Ejecutivo no existe, así que... ¿Tú dices que puede frenar esto? Sí. Una democracia que funcione, ¿no? No sería lo ideal.
Pero ha cambiado un poquito la situación en el último año, diría. En el Perú se presentan aproximadamente 30 querellas por difamación contra periodistas. El 80% de ellas por funcionarios públicos, 30 por año, 30 por año, de las cuales el 80% aproximadamente son presentadas por funcionarios públicos o sus familiares. Y el 80% de esas querellas son desestimadas. Pero claro, desestimadas en 1 año, 2 años. Hay periodistas en el Perú que han estado más de 7 años con una querella encima. Porque por supuesto quienes la presentan tienen mucho poder. Pero el cambio que se ha dado ahora es hacia un tipo de delito que es más fácilmente punible, ¿no? La querella, por último, en el Perú a veces se considera como, además a todo esto hay precedentes interamericanos, ¿no? Y muchas de ellas se caen, pero cuando el delito es acoso, es otra cosa, porque ya es un delito fácilmente punible. Tenemos en el Perú un delito también que se llama reglaje, que es el seguimiento a una persona con el interés ulterior de hacerle daño, secuestrarla, robarle o algo por el estilo. Irla mirando, marcando, ¿no? Y a los periodistas que van a la casa de un ministro a ver a qué hora sale, con quién se reúne, son denunciados por reglaje. Eso no lo veíamos hace 1 año y medio, de repente, o hace 1 año. Quizás alguna cosa muy que saltaba por ahí, ¿no? Pero ahora es cada vez más común. Y seguramente surgirá otra, ¿no? Hay una fiscal que ha denunciado a un periodista hombre por un tema de género, ¿no? La expresidenta Dina Boluarte hizo lo mismo. Entonces hay un abuso de esa figura también contra periodistas hombres, por supuesto. Y quién sabe si más adelante algo más vaya a surgir. Y el reglaje, curiosamente, no se aplica para quienes hostigan a periodistas en sus propios domicilios, incluso arrojándoles basura en sus puertas o en sus ventanas. Sí, exactamente. Cuando van hordas a protestar contra un medio de comunicación, a tirarles basura, excremento, insultarles, ahí no hay relaje ni acoso, ¿no? Sí es cierto que en algún momento un periodista, Gustavo Gorriti, demandó a una de estas personas por difamación y ganó el caso. Pero en general, los mismos alcaldes de estos distritos donde ocurren estas situaciones no llevan a la policía, no llevan a la digamos, guardia civil, no, el serenazgo que llevamos allá en el Perú, ¿no? Que es como una especie de guardia no policial. Y lo mismo pasa en regiones. Y en regiones es peor incluso porque no hay cierto apoyo. Y además acá también quisiera mencionar que en el Perú el único apoyo que hemos tenido ha sido de la CIP, ha sido de Reporteros Sin Fronteras y ha sido del Comité de Preparación de Periodistas. En el Perú las instituciones públicas no aportan en absoluto, es más bien al revés, y desde fuera notamos un silencio bastante preocupante. Una de las cuestiones que abordamos con los colegas cuando estuvimos en la misión fue el de la descriminalización de las querellas por injurias o calumnias. Una norma que es interamericana, que tratamos de impulsar desde la CIP, pero que en Perú, curiosamente, muchos periodistas, muchos colegas no quieren que se avance, porque también hay pseudo periodistas o pseudo medios que son utilizados para atacar permanentemente a otros periodistas. Esa es la causa por la cual no hay unanimidad en materia de descriminalizar las querellas. Es cierto que hay muchos periodistas que están en contra de la descriminalización, porque además ellos se han visto perjudicados por esto, pero las organizaciones de prensa en el Perú, el Consejo de la Prensa Peruana y otras más, nos han apoyado cuando hemos presentado nosotros un proyecto de ley para descriminalizar los delitos contra el honor en el año 2019. Lo presentamos otra vez más y con 2 congresistas más. Y obviamente quienes no están interesados son los congresistas, ¿no? Ni siquiera acusan recibo del proyecto de ley o del anteproyecto de ley. Presentamos el año pasado también un anteproyecto de ley para hacer independiente y autónomo al canal del Estado, al canal público, que está tomado por el gobierno de turno, y también es como, tocas la puerta pero nadie te abre. Sí, Yes, please. I would like to thank you first for
the invitation, but also I would ask all journalists in the region to try to help a case that we are going to push. I mean, it's already in the system. It's the case of Jean-Dominique, journalist Jean-Dominique in Haiti. He was killed in 2000, April 2000. And the authorities trying to block the case. And we decided to bring the case before the Inter-American Inter-American Commission on Human Rights. And we are going to submit a formal request soon. And of course, it will depend on governments in the region to make it happen. But we need support from journalists in those countries to make sure that the case is before the Commission on Human Rights, and they won't be able to block it. And I believe, I ask every, journalists living in the region to help us in that endeavor. And I should also say to IPA how influential they are in Haiti. When I receive a note from CPJ, IPA, and we broadcast it very, very intensely, and that has an impact, and it is very comfortable, encouraging for us as journalists, going through all the challenges. Every time we have notes like that, that gives us strength to continue. And I wanted to note that, and it is very important. Probably I don't know if you give it the same importance, because for Haitian journalists, it is very, 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 very important. When we have IPA supporting journalists in Haiti, the government, they hear that we have journalists around the world supporting us, and that's very helpful. Thank you. Gracias, Joseph. Sí, bueno, así como hemos estado en misiones en Perú y en Guatemala y en otros países, lamentablemente no podemos ingresar a... We need that in Haiti. Sí, sé que es una deuda que tenemos, pero Haití, bueno, sigue siendo un estado realmente caótico, donde es muy difícil por allí, tener un trabajo razonable, pero vamos a seguir batallando desde la CIP para que los distintos organismos internacionales y los países ayuden a un país que ha sido bello, que ha sido un país que realmente en algún momento tuvo un ejercicio democrático y que hoy está viviendo la triste realidad que vive. Les agradecemos a los tres, estamos ya terminando y bueno, sepan que vamos a seguir acompañando para que estas situaciones de contextos tan hostiles puedan tener un acompañamiento internacional y sobre todo una presión internacional para que se pueda lograr superar los difíciles momentos que están atravesando. Yes. Muchas gracias a los tres y nuevamente nuestro apoyo. Gracias. Bien, muchísimas gracias a los cuatro caballeros, Rodrigo, Joseph, María Alejandro, Carlos,